Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario en el que nos están siguiendo, en el horario en el que estén viendo esta transmisión de los 90 días de oración por Bolivia, haciendo de esta causa ya lo que es un sentir compartido. Estamos en el día número 86, muy cerca a los 90 días y agradecidos a nuestro Dios, a nuestro Señor, sabiendo sobre todas las cosas que si hemos llegado hasta esta altura, pues es por su gracia, es por su voluntad, es por su poder. Y pues sabemos que en todo lo que es su carácter soberano nos permite llegar hasta este momento y continuar con esta travesía de 3 meses, orando e intercediendo por nuestra patria Bolivia. El día de hoy entonces estaremos orando por lo que es la prevención del bullying. En este caso, como sabemos, es una situación muy, pero muy molesta y muy recurrente en lo que es los adolescentes, los niños e inclusive la juventud en la actualidad. Nosotros es necesario que estemos conscientes y sobre todo que estemos velando en todo momento por esta situación y por esta población vulnerable como tal. Si podemos tal vez inclusive hablar de cifras, como siempre es necesario tener los ojos abiertos a la realidad que vive nuestra sociedad en cada tema de lo que estamos orando. Sabemos que es un problema a nivel mundial, puesto que la UNESCO menciona que 1 de cada 3 estudiantes en el mundo ha sufrido bullying alguna vez en su vida escolar. Y lo más preocupante al respecto es el hecho de también conocer, de saber que solamente 1 de cada 3 proyectos respecto al bullying llegan a tener una culminación, conclusión, y que llegan a tener algún tipo de provecho para su prevención. Lamentablemente son cifras que nos ponen a pensar respecto a dónde está yendo nuestra sociedad y el futuro que posteriormente va a estar tomando el lugar nuestra adolescencia. En Bolivia, 3 de cada 10 niños y adolescentes en el país han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar, de las cuales se han hecho multitud de programas, muchos planes y proyectos en la currícula educativa y sin embargo solo alguno de ellos presenta lo que es una conclusión o lo que se aborda como prevención. La mayoría de lo que es la problemática del bullying lamentablemente está presentando lo que es el tema de seguir siendo recurrente e inclusive de aumentarse las cifras, ¿no? Sabemos de que el bullying está lo que conocemos como este tipo de acoso entre pares, ya sea en un nivel educativo, escolar, o incluso el tipo hostigamiento, como también lo conocemos en lo que es el ámbito social, puede partir en lo que es lo físico, puede partir en lo verbal, en lo social, en lo cibernético, y eso obviamente tiene consecuencias graves que afectan profundamente a la autoestima de la persona. Provocan ansiedad, provoca aislamiento e incluso un bajo rendimiento escolar o pensamientos suicidas en casos extremos. Ya vemos que en varias ocasiones muchos adolescentes han pasado por esta situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el día de hoy estamos orando por lo que es esta problemática social, un fenómeno que ya ha empezado a cobrar mucha fuerza, enfocándonos en poder intervenir en la prevención de este mal y que podamos como iglesia ser agentes que ayuden a las instituciones a crear programas, planes que efectivamente puedan dar resultados para ayudar a esta prevención, enfocándonos en palabras que sanas, inclusión y empatía. En ese sentido, entonces vamos a comenzar en este momento. Vamos a leer lo que es un pequeño salmo para iniciar y posteriormente tenemos la palabra. El salmo que vamos a estar escudriñando esta noche, con el cual vamos a estar alabando a nuestro Dios, está en el Salmo 64, que nos dice de la siguiente manera: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad.
que aflijan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Y eso es justamente lo que esperamos para todos aquellos que están pasando por esta problemática del bullying, para que puedan ser realmente consolados con palabras que sanan. Muy bien, en ese sentido, entonces vamos a comenzar en esta noche con lo que tenemos próximamente. Tenemos la palabra a cargo de nuestro estimado licenciado Cristian Vila. Así que todos nos ponemos a escuchar atentos y a nutrirnos de la palabra en relación a esta temática. Licenciado Cristian, muy buenas noches. La sala virtual es suya. Estamos atentos a su enseñanza. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, estimados. Gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad de poder seguir aprendiendo. Permítanme orar antes de poder abrir de la palabra y podamos compartir. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por todas las oportunidades que tenemos para hablar de tu palabra. Ayúdanos en este tiempo a entender más de ella. Necesitamos de la guía de tu Espíritu. Ayúdanos, bendito Padre. No permitas que nos desviemos en tu palabra. Guíanos, así te lo pedimos, en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, estimados. Vamos a comenzar viendo Efesios capítulo 4, es nuestra lectura. Los versículos 29 al 32, voy a dar lectura. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a ver lo que se refiere aquí la palabra del Señor de las ofensas. Principalmente, si tuviéramos que ponerle un título a este devocional, podríamos ponerle vigilando nuestras palabras. Es decir, un reflejo de nuestro corazón y llamado divino. Nuestro texto de Efesios va a hablar claramente acerca de esto. Amados hermanos, hermanas también en Cristo, la palabra de Dios aquí ahora nos invita a una intensa, voy a utilizar esa palabra, una intensa introspección sobre un aspecto muy fundamental de nuestra vida diaria. Es decir, nuestro hablar es una área en la que, como dijo también Santiago, todos ofendemos. Solo el Señor Jesús, es decir, el Dios hombre, fue perfecto en sus palabras. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 12 que de la abundancia del corazón, ¿recuerdan? Habla la boca. Y esto nos revela que nuestras palabras son un claro indicador de la condición de nuestro propio corazón. Por esto, necesitamos orar como el salmista. Ese Salmo 141, el versículo 3, dice, y es importante, pon guarda, dice, a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué tan importante? Entonces, basándonos en Efesios, el apóstol
aquí nos exhorta en el capítulo 4, en el verso 29 en adelante, a andar como es digno. Bueno, dice que de nosotros en el Efesios capítulo 4, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, dice en una primera instancia. Un aspecto crucial entonces de este andar digno que nos muestra las Escrituras es la guarda de nuestro hablar. Nuestro texto en Efesios capítulo 4, versículo 29, va a abordar justamente este tema de dos maneras para nuestro estudio, en nuestro devocional. Dos puntos importantes y luego la conclusión. Primero, nos instruye sobre cómo no debemos hablar. Y luego el mismo texto nos instruye cómo sí debemos usar nuestra boca como hijos de Dios. Veamos entonces nuestro primer punto, nuestro bosquejo. ¿Cómo no debemos hablar? Y aquí en una traducción de Juan Calvino en el versículo 29 dice ninguna palabra corrompida, pero en la traducción de Calvino dice ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Veamos entonces nuestro primer punto, el discurso corrupto, el hablar corrupto, el hablar de forma inapropiada, está prohibida para los hijos de Dios. Pablo nos dice, ninguna palabra, dice verso 29, ninguna, un absoluto, la Biblia siempre habla en absolutos, o es todo o es nada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dios nos está diciendo entonces que debemos guardar nuestro hablar para no corromper nuestra mente, ni la de quienes también nos escuchan. Ahora también nos podemos hacer una pregunta aquí importante para seguir profundizando. ¿De qué manera podríamos tener un hablar corrupto? ¿De qué maneras podría ser corrupto nuestro hablar? Y aquí, en el texto, vamos a ver que hay tres categorías importantes. Primero, el discurso impuro, inapropiado. Si nosotros avanzamos en el texto, Efesios capítulo 5, ahora voy a leer los versículos 3 al 4, dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Pablo está escribiendo a los hijos de Dios en Éfeso, ese es el contexto. No está escribiendo a los inconversos. Los inconversos sí van a hablar de esta manera, pero aquí Pablo está escribiendo y les da un consejo a estos hermanos en Éfeso. Está escribiendo entonces a los hijos de Dios en Éfeso, no a inconversos, no a no creyentes, y les escribe acerca de la fornicación, de toda inmundicia y avaricia, y dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero también menciona la suciedad, es decir, las palabras necias, las truanerías. Esto no conviene. Esto no significa que no podamos mencionar estos temas para advertir o reprender también el pecado, pero sí significa que no debemos llenar nuestras conversaciones cotidianas con temas que no convienen. Es vergonzoso, dice, y es vergonzoso incluso hablar de las cosas que algunos hacen en secreto, como nos dice en Efesios capítulo 5, el verso 12, es vergonzoso. Entonces, como pueblo de Dios, nuestro hablar no debe estar ocupado en la inmundicia. Incluso si lo escuchamos a nuestro alrededor, en la escuela o en el trabajo, nuestro hablar no debe estar ocupado en esto. En un segundo punto, nos habla de un discurso falso. Primero nos ha alertado de un discurso que es sucio, que no debe estar presente. Segundo, nos habla de un discurso falso o mentira.
Noten el versículo 25 de Efesios capítulo 4 para entender el contexto. Dice así: por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo les instruye, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nuestras palabras no deben ser falsas. Si profesamos ser creyentes, nuestras palabras no deben ser falsas. Desechemos, dice, desechar la mentira es un mandato claro, no es una opción. No es una opción, no es una sugerencia. Debemos desechar la mentira, que es un mandato claro. Recordando el 9º mandamiento, ¿recuerdan el 9º mandamiento? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, aquí se nos recuerda el trágico ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 20. Aunque era un hijo de Dios, Abraham no fue perfecto. Por miedo, no dijo la verdad completa sobre Sara. Él dijo que era su hermana, ¿recuerdan esa parte? Lo cual era una media verdad, ya que era su media hermana, pero ocultó también que era su esposa. Esta media verdad podría haber tenido unas consecuencias terribles en Sara y también en Abimelech. Unas consecuencias terribles. Como resultado, vamos a ver, Abraham fue reprendido por un rey pagano. Nunca es provechoso ser deshonesto. Y nunca es provechoso ser deshonesto en nuestro hablar. Aunque las tentaciones surjan, no es agradable, estimados, no es agradable a Dios ni beneficioso a largo plazo para nosotros o para otros. Tercero, primero nos muestra y nos dice que nuestro discurso no debe ser sucio, porque esto contamina nuestra forma de pensar con los demás. Segundo, nuestro hablar no debe ser falso. No debe ser falso, eso trae consecuencias. Tercero, nuestro discurso no debe ser descortés. Es decir, nuestro hablar no debe ser desagradable. Y volvemos al texto. Miren lo que dice nuevamente en Efesios 4, ahora el versículo 31. La implicación está ahí. Dice: toda amargura y enojo e ira, griterío y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Aquí en Efesios 4:31, el apóstol nos insta, dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Todas estas actitudes están interconectadas. Observe el texto 4:31 de Efesios. Todo esto está interconectado. La amargura lleva a la ira. La ira se manifiesta en enojo y el griterío se manifiesta en la maledicencia, que son expresiones externas de ese enojo. Como creyentes, entonces debemos desechar este tipo de habla. Aunque a veces la verdad puede doler o necesitamos decir algo que parezca duro, pero con un buen motivo. Muchas veces decimos cosas desagradables por amargura, por ira o por enojo. Este tipo de discurso no debe ser parte de la vida de quienes hemos sido salvos. Quítese de vosotros toda amargura. Nuevamente, no es una sugerencia, sino es un mandato. Entonces, ¿cuánto necesitamos darnos cuenta y recordar también que nuestro hablar nunca debe ser impuro, nunca debe ser falso y nunca debe ser desagradable? Debemos guardar nuestro hablar, orar por él y confesar también nuestras faltas ante el Señor. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto en nuestro bosquejo.
el primer punto de nuestro bosquejo nos ha marcado ese discurso. Hemos visto cómo no debemos hablar. Ahora, en el mismo texto nos muestra cómo sí debemos usar nuestra boca. Cómo debemos usar nuestra boca. Y eso es justamente lo que va a mostrar en el versículo 29. La segunda parte de Efesios 4:29 nos va a dar la instrucción positiva. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, noten la segunda parte, la instrucción positiva, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así como el hablar puede ser una fuerza para el mal, también puede ser una gran fuerza para el bien, como hijos de Dios. Nuestras palabras entonces deben ser buenas. Lo que significa buenas, es decir, nuestras palabras deben ser provechosas y para el propósito de edificar, ministrando gracia a quienes nos escuchan. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo podemos entonces cultivar este tipo de habla? En nuestra conversación general como creyentes, ¿cómo lo hacemos? Cuando los hijos de Dios hablan entre sí, deberíamos encontrar tiempo para hablar de las cosas de Dios. Hablar de lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que nos ha enseñado, el Señor nos enseña en su palabra, y darle gracias por todas sus obras. En Efesios, miren más adelante en el texto, Efesios capítulo 5, el verso 4, leo, dice: ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Efesios 5:4 nos dice que en lugar de cosas impuras, en lugar de cosas necias, debe haber acciones de gracias. Malaquías capítulo 3, el versículo 16, en ese pasaje en el Antiguo Testamento, nos muestra a quienes temen al Señor hablando. A menudo uno con otro, dice. Estos temen al Señor. Estos temen al Señor hablando, unos con otros, dice. El Señor escucha y toma, estimados, Él no solamente escucha, sino que toma nota muy cuidadosa de todo lo que nosotros decimos. Su conversación, sin duda, se relacionaba con el Señor y cómo le temían, animándose, dice, mutuamente en Él. Así debe ser nuestro hablar. Primero, en nuestra conversación tiene que ser como de creyentes. Segundo, en nuestro testimonio a los inconversos, debe haber un testimonio al mundo no creyente. En nuestra interacción en el mundo, es decir, con los familiares, con los colegas, los vecinos, debemos buscar siempre las oportunidades para la gracia de Dios, para hablarles de Cristo y de su necesidad de salvación. De esta manera, entonces, nuestro hablar puede ser provechoso para ellos, ministrarles con gracia y, por la gracia de Dios, llevarles también a conocer su necesidad de Cristo y de salvación. Un tercer punto que vemos también aquí es hablar la palabra correcta en el momento correcto. Qué tan importante, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro hablar? Primero, nuestra conversación tiene que ser como de creyentes, con acción de gracias. Segundo, debe haber un testimonio a los inconversos, hablarles de Cristo y de su necesidad de salvación. Tercero, debemos hablar la palabra correcta en el momento correcto. No se trata solo de decir cosas buenas, sino de decir lo que es beneficioso, lo que es provechoso para la ocasión en particular. Si me acompañan en Proverbios capítulo 25, acompáñame. Proverbios capítulo 25, el versículo 11.
Miren lo que dice. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué impresionante, ¿no? Esto significa una palabra adecuada y provechosa para la situación específica de la persona con la que nosotros hablamos. Ahora, consideren en este punto a Jesús. Él habló de manera diferente a la mujer en el pozo. ¿Recuerdan? Juan capítulo 4, él habla de forma muy diferente a la mujer en el pozo. La guía, le está guiando a su necesidad de salvación a través de la conversación sobre el agua. A Nicodemo, un hombre que era religioso, le dijo directamente, te es necesario nacer de nuevo, en Juan capítulo 3. Jesús sabía cómo hablar una palabra a tiempo. Los amigos de Job, aunque ellos dijeron cosas correctas en sí mismas, sus palabras, los amigos de Job, no fueron apropiadas sus palabras para la situación de Job. Y los amigos de Job no le ministraron a Job con gracia. Debemos orar, estimados, para que Dios nos capacite para saber cómo hablar esas palabras en su tiempo. Por eso nuestro punto, hablar la palabra correcta en el momento correcto. Y esto nos lleva, para terminar esta devocional, a una advertencia crucial. Pero esta advertencia es para el inconverso, el no creyente. Si tú, estimado amigo que nos estás viendo, no has entregado tu vida a Cristo, es posible que pienses que todo esto no te aplica, que puedes decir lo que quieras. Pero el Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, los versículos 36 al 37, Él da una solemne advertencia sobre el día del juicio. Mas yo os digo, dice, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, aquí estamos involucrando a todos, creyentes, no creyentes, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si no estás en Cristo, tus palabras pecaminosas te condenarán ese día. Y como vemos en las Escrituras, hoy es el día para venir a Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna. Necesitas arrepentirte. Así como el creyente necesita ajustar sus palabras para que sean sazonadas con gracia, el no creyente necesita arrepentirse de su pecado y abrazar a Cristo con fe como tu Salvador. Solo entonces, por la gracia de Dios, podrás andar digno de tu llamado y guardar tus palabras. Así como se da la instrucción al creyente, dice que andemos como es digno el Evangelio. ¿Cómo es andar digno? Primero, poniendo guarda a nuestra boca. Que realmente el Señor, escriba su palabra en nuestros corazones el día de hoy. Que nuestro hablar sea entonces un testimonio de su gracia en nosotros. Siempre edificándonos y ministrando gracia a los que nos escuchan. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, como creyentes, a que todas nuestras palabras sean para la edificación, que hablemos con gracia. Ayúdanos, bendito Padre, cuánto necesitamos de ti. Y ayúdanos también a que podamos nosotros testificar de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por las personas, por los pecadores, Padre. Así oramos, así te lo pedimos en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchísimas gracias, estimado licenciado Cristian.
hemos tenido un momento de reflexión y de meditación acerca de cuán importante este verso de Efesios capítulo 4 nos ayuda a tomar en cuenta lo que nos manda también nuestro Señor y sobre todo cuál es la dirección que deberíamos tener en cuenta y el enfoque que nosotros como iglesia necesitamos, sobre todo estar conscientes para poder estar en contra de esta problemática. Y a continuación nos vamos a ir a la parte más importante de esta nuestra transmisión, con lo que es la oración dirigida por el pastor Máximo Yardo Zulcani. Así que todos nos ponemos en una actitud de oración, pidiendo, intercediendo en un solo corazón, en un solo sentido, en una sola fe, para que nosotros podamos orar e interceder por esta temática. Estimado pastor, la sala virtual es suya. Muy buenas noches, estimados licenciados, catedráticos, compañeros, compañeras de la fe. Quiero agradecer antes de orar. Esta es mi última participación en la oración, en esta cadena de oración que se ha planificado, y doy gracias por estar orando al principio todas las mañanas y ahora en las noches. Escuchar los mensajes de los docentes que han compartido han sido muy profundas. Entonces, estoy tan agradecido a Dios y quienes han programado esta cadena de oración. Queridos hermanos y hermanas, en esta noche especial del día 86 de nuestra cadena de oración nacional, levantamos nuestra voz delante de Dios por un tema que afecta a niños, jóvenes y adultos. El bullying, acoso en todas sus formas, incluso en los espacios donde deberíamos sentirnos más seguros, como la iglesia. Eterno Padre, la palabra tiene poder, puede destruir o puede sanar. El bullying muchas veces comienza con palabras hirientes, burlas o insultos. La Biblia nos manda a hablar para edificación, no para destrucción. Padre, venimos esta noche delante de tu presencia. En esta noche, Padre amado, de nuestra cadena de oración nacional e internacional. Gracias porque nos has sostenido durante este tiempo de clamor. Y hoy levantamos nuestras voces para interceder por un tema que hiere a muchos corazones. El bullying, el acoso, la burla y toda forma de violencia, incluso dentro de la iglesia, Padre amado. Tu palabra nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Eterno Padre Celestial, reconocemos que muchas veces nuestras palabras no han edificado, sino han herido. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos cuando con comentarios, chistes crueles o actitudes indiferentes hemos sido cómplices del dolor del otro, de nuestro prójimo.
Padre, tu palabra nos recuerda que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y cuántas muertes emocionales y espirituales han ocurrido a causa de las palabras de desprecio. Pero también cuántas vidas han sido restauradas por las palabras de aliento. Hoy te pedimos que limpies nuestros labios, que purifiques nuestro corazón para que lo que salga de nuestra boca sea sanidad, esperanza y vida. Eterno Padre, oramos por los niños en las escuelas. Tú conoces a esa niña que cada mañana se levanta con miedo porque sabe que será burlada por su apariencia o por su condición económica. Ten misericordia de ese adolescente que no encuentra razones para seguir viviendo por el acoso. Lo ha dejado sin fuerzas. Te pedimos que tu Espíritu Santo llegue hasta ellos para sanar sus heridas. Señor, recordamos las palabras de Jesús cuando dijo: dejad a los niños venir a mí y no se la impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hoy queremos acercar a cada niño, adolescente que sufre acoso a tus pies, para que encuentren refugio en ti. Protégelos, guárdalos, dales valor y rodea sus vidas con personas que les amen y les acompañen. Oramos también por las familias. ¿Cuántas veces el bullying, Padre, ha comenzado en esos hogares con palabras hirientes entre padres, hijos, entre hermanos, quienes conviven en el hogar? Señor, restaura los hogares. Da la gracia de practicar lo que nos enseñas. Y tú nos dices, Dios amado, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Que los hogares cristianos sean refugios de paz, no lugares de violencia. Padre, también oramos por nuestra iglesia. Perdónanos cuando hemos cerrado los ojos ante el dolor de alguien que fue marginado en medio de la congregación. Perdónanos cuando un hermano dejó de venir a la iglesia porque se sintió ridiculizado por su manera de vestir, de hablar o de pensar. Haz de tu iglesia un lugar de inclusión donde todos sean tratados como tu palabra nos enseña. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios amado, recordamos
la experiencia de aquel joven que dejó de asistir a la iglesia porque sus compañeros se burlaban de su timidez. Sin embargo, cuando un líder lo buscó y lo animó, encontró un lugar para servir y hoy es un predicador de tu palabra. Eso nos enseña que un acto de empatía puede cambiar un destino. Haznos sensibles, Señor, para no dejar que nadie se pierda por nuestra indiferencia. Padre bueno, también intercedemos por los agresores, por aquellos que han hecho daño. Muchos de ellos también son personas heridas que descargan su dolor en otros. Tú nos dices, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Transforma sus corazones, Padre, esos corazones de piedra en corazones de carne. Que tus manos de amor alcancen incluso al que hiere para que sea restaurado y convertido en portador de paz. Señor Jesús, tú fuiste víctima de burlas y desprecio. Tú sabes lo que es sufrir humillación. Tú entiendes el dolor de los que son rechazados. Por eso hoy te pedimos que seas el consuelo de cada vida herida y que nos enseñes a amar como tú nos amaste. Espíritu Santo, sopla sobre nuestras comunidades. Enséñanos a vivir el mandamiento de Jesús, un mandamiento nuevo que os doy, nos dice, que nos amemos unos a otros como yo les he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Que la marca de tu iglesia no sea la indiferencia, sino el amor. Padre, queremos ser agentes de cambio, Señor. Danos sabiduría y fuerza. Queremos levantar una generación que use tus palabras para sanar y no para destruir. Queremos en nuestras escuelas, universidades, familias e iglesias se hable vida, se hable fe, se hable amor. Haznos instrumentos de reconciliación. Señor, oramos por Bolivia y por el mundo. Que se levanten líderes que promueven la paz, que trabajen por la renovación del acoso, que se promueva una cultura de respeto y empatía, que se cumpla lo que dice tu palabra, oh Dios amado, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Padre eterno, esta noche te pedimos, sana a los heridos, transforma a los agresores, fortalece a las familias, haz de la iglesia un refugio y de nosotros, tus hijos y tus hijas, agentes de cambio. Señor, declaramos que las burlas, el acoso y la violencia no tendrán la última palabra, porque tú eres el Dios que restaura. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal al mal. Hoy
nos levantamos con fe y declaramos que veremos generaciones sanas, libres de violencia, llenas de tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro sanador, nuestro refugio y nuestra paz. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Hemos terminado en esta noche con lo que es nuestra oración, orando y sobre todo intercediendo por la prevención del bullying. Agradecidos nuevamente por su transmisión, también por los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. No olvidemos compartir, no olvidemos estar pendientes de las publicaciones en lo que es la página de Liderazgo Pastoral en nuestras diferentes redes sociales, YouTube, Facebook. No olvide dar su like, no olvide dar me gusta, me encanta, cualquiera de las reacciones en las cuales también vamos a estar apoyando esta transmisión y sobre todo compartiendo, que es nuestro legado y también nuestra obligación como creyentes, el seguir perseverantes en oración y el animar a otros a que se puedan unir también en esta transmisión y en esta causa de Orando por Bolivia. Muchas gracias, amados hermanos, a toda la comunidad universitaria, a todo el plantel docente y administrativo, al arquitecto Jorge Dogweiler, a todos los que están también siguiendo por nuestras redes sociales. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos despedimos hasta el día de mañana, continuando y cesando y orando sin cesar en lo que es esta noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones y buenas noches. Bendiciones. ¡Viva Bolivia!